¿por qué mi hijo es tan difícil? Tú puedes sentir que un niño, cuando tiene estas características biológicas hereditarias o tiene un temperamento predominante intenso, puede sentirse como si hubiera un fuego que va a incendiar todo el bosque. Quizá en la primera infancia a niños con este temperamento se les etiqueta como los malos, los terribles, los que niños problemas. Sin embargo, estas cualidades son tan importantes en nuestra sociedad porque son estas características que en la adultez son aquellos que necesita. ¿Qué cualidades necesita un líder? El director de una empresa, de una compañía, necesita esas cualidades de liderazgo. Si yo no lo observaba inmediatamente, lo que podía hacer es como, oye, ¿por qué estás molestando a tu hermana? O inmediatamente entrar con la mirada de, como es el niño terrible, como es el niño malo, entonces, o es el niño que pega a todo mundo, pues entro desde esa mirada, desde esa etiqueta, y ya lo estoy viendo desde ese lugar. Y por supuesto que voy a reaccionar desde ahí, y él va a reaccionar hacia mí desde ese lugar. Hola mamá, hola papá, bienvenidos a un nuevo episodio más en nuestro podcast Criar con Sentido. Hoy con un tema muy valioso porque sé que muchos papás a veces se preguntan ¿por qué mi hijo es tan difícil? ¿Qué es lo que tiene diferente de otros niños que lo vuelve tan difícil en su crianza? ¿Por qué reta tanto los límites? ¿Por qué persiste tanto en algunas cosas y parece necio? ¿Por qué es tan terco? Y en realidad quiero empezar diciéndote esto, no existen los niños difíciles. Existen niños que tienen ciertas características, cierto tipo de temperamento, que nos están pidiendo algunas cosas que no podemos leer de forma inmediata. Y lo difícil o esa dificultad radica en que no estoy pudiendo saber qué necesita el niño que tengo frente a mí. Imagínate esto que te voy a decir. Tú puedes sentir que un niño, cuando tiene estas características biológicas hereditarias o tiene un temperamento predominante intenso, puede sentirse como si hubiera un fuego que va a incendiar todo el bosque. Y muchas veces lo que intentamos hacer es apagar ese fuego. Y lo que no queremos hacer en la crianza es apagar la esencia, la naturaleza de quién es nuestro hijo. Por supuesto, niños con un temperamento fuerte, que también hoy se les conoce como niños de carácter fuerte, de voluntad o voluntariosos, los pueden llamar de esta forma. Sin embargo, no importa el nombre. A veces podemos escuchar también la etiqueta de los niños tercos, los niños difíciles, los niños malos. Y en realidad esto va mucho más allá. Necesitamos entender cuáles son esas características biológicas, eso que necesita nuestro niño, porque así como puedes ver, ese fuego puede causar un incendio en el bosque y quemarlo, también puede ser esa luz que guía a los demás, esa luz que direcciona y que permite que otros puedan seguir un camino, puede iluminar a los demás, ¿cierto? Entonces, lo que queremos con niños que se comportan de esta forma, primero es entender quién es tu hijo y qué es lo que necesita. Muchas veces lo que vemos es un yo, una individualidad que se quiere imponer. Y muchas veces el trabajo principal que vamos a tener nosotros sí que hacer como padres es el que a estos chiquitos les cuesta mucho trabajo respetar los límites, es decir, van a tienen esa tendencia a pasar por encima de los límites de los demás. Y un trabajo que vamos a insistir, todos los niños necesitan límites, pero niños con estas características, con este temperamento, que son características biológicas hereditarias, necesitan límites mucho más firmes, consistentes, congruentes, que le digan al niño y le brinden esa dirección. A veces lo podemos ver como sin esa dirección o ese límite que nos están pidiendo, podemos ver niños que se vuelven o tienen comportamientos muy agresivos, muy impulsivos. Durante la infancia, el niño con un temperamento intenso resulta imparable. Así lo podemos percibir nosotros como sus papás. Este temperamento en sí mismo representa
lucha, fuego, una voluntad muy fuerte. Niños que quieren y parecen que están persistiendo en lo que quieren. Niños de 2 años, de 4, de 6, que nos van a venir a pedir, oye, yo quiero treparme en el sillón, yo quiero sacar la fruta del refrigerador. Y si no entendemos qué necesitan, que lo que nos están pidiendo en realidad es, quiero involucrarme, mamá, quiero que me involucres en las actividades cotidianas, que me des esas actividades colaborativas, que yo pueda ver mi fuerza y esa voluntad, ese fuego encauzado. Entonces, cuando los ponemos en actividades colaborativas, ok, ¿quieres participar? Va, ayúdame a sacar y saquemos juntos las bolsas del súper del coche, estas que se sienten pesadas, y ahora lávalas y las metemos en el refrigerador. Y esto tiene una fuerza de voluntad inmensa. Y lo que nos están pidiendo es dirección en cauce. Cuando no sé lo que me están pidiendo, entonces se vuelven estos niños difíciles. Ahora, desde la perspectiva y la educación Waldorf, desde una mirada muy clásica, existen estos 4 temperamentos. Obviamente hay una combinación. Y del que yo te estoy hablando el día de hoy, que es el temperamento y predominante intenso, tiene 2 características muy importantes. Uno es que tiende a la extroversión, es decir, se carga de energía o procesa mejor la información cuando va hacia afuera. Es decir, este tipo de niños lo que hacen es necesitan tal vez estar con los amigos, tienen que hacer muchas actividades y eso es lo que los va primero a cargar de energía y dos les va a ayudar a procesar mejor la información, lo que sucedió, el evento, entender mejor lo que me está diciendo mamá o papá. Niños, por ejemplo, que tienen más esta característica de introversión dentro de su temperamento, es justamente lo opuesto. Son niños que se cargan de energía cuando están solos en ambientes más de calma, más tranquilos. Si tienen muchas actividades, hay mucha gente, entonces eso no les permite cargarse de energía y también no procesan la información de la misma forma. Te voy a poner un ejemplo. Ante un mismo evento, suponiendo que hubo un choque, un accidente, un niño con características de extroversión, como es este temperamento intenso, va a necesitar que hablemos de lo que sucedió, del accidente, de qué es lo que vio, para que procese o integre lo que pasó. Ahora, un niño que tiene un temperamento predominante de introversión, entonces lo que va a necesitar es tiempo, pausa, que no le estés preguntando, oye, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Sino simplemente quizá va a llegar a casa, puede pintar, puede dibujar, puede escribir sobre lo que sucedió y después te va a poder contar, oye, mamá, sí me asusté muchísimo, fíjate que sí estuvo terrible ese accidente. Es diferente cómo procesan la información. Uno es hacia afuera y otro es hacia adentro. Y este temperamento intenso, estos niños con un temperamento muy fuerte, tienden a ser no solamente un temperamento intenso, sino también tiende a ser muy sensible, pero sensible hacia afuera. Es decir, los estímulos o lo que sucede a su alrededor lo impacta profundamente, pero responde hacia afuera. Por eso son los niños que sueles ver tirados en el piso, haciendo el berrinche. A veces tienen esas grandes explosiones. Todos los niños sienten emociones, pero la forma en la que lo expresan, también ahí vemos justamente cómo es su temperamento. Aquí son niños que tienen esa intensidad en la respuesta emocional. Me frustro y entonces aviento todo. Me enojo y entonces pego, grito. Tengo esa tendencia, está ahí presente. Ahora, recuerda que el temperamento no es algo que vaya a cambiar, es algo que yo aprendo a disciplinar. Temperamento tampoco es destino. El temperamento simplemente son estas características con las que llega el niño y yo a través del ambiente lo disciplino, lo guío, direcciono. ¿Qué necesita este niño con un temperamento predominante intenso? Necesita una figura de autoridad digna de ser amada, digna de ser imitada. Es decir, claro que necesita este referente en cuanto a límites, en cuanto a dirección, pero que yo te sigo porque te quiero, porque me inspiras, por eso te respeto, no porque me das miedo. También estos pequeños se caracterizan por tener una gran iniciativa. Ellos quieren hacer las cosas. Cuando son pequeñitos, a los 2 años, los vas a ver que quieren imitarte. Tú estás lavando y tal vez ellos quieren lavar contigo. Estás limpiando y quieren limpiar contigo. Estás cocinando y quieren cocinar contigo. Están en esa voluntad fuerte, en ese hacer, pero también tienen una gran iniciativa. Y a veces, muchos momentos necesitamos simplemente nosotros parar, observarlos y ver qué es lo que quiere hacer tu hijo. Te voy a contar algo que me pasó. Estábamos sacando unos papeles para los documentos de mis hijos y mi hijo con este temperamento predominante, Alfredo,
estaban los niños arriba de unas sillas donde estábamos sacando las copias y entonces la silla de su hermana no funcionaba del todo y se bajaba y ella quería como que se subiera. Y entonces empezó a frustrarse, a molestarse de que, oye, mi silla no funciona como las de mis hermanos. Y entonces él se baja de su silla y empieza a buscar la palanquita, por qué no estaba funcionando, se subió, lo empujó, giró, hizo la palanca, o sea, inmediatamente sin que yo dijera nada, tuvo esa iniciativa. Y si yo me permitía, si yo no lo observaba inmediatamente, lo que podía hacer es como, oye, ¿por qué estás molestando a tu hermana? O inmediatamente entrar con la mirada de, como es el niño terrible, como es el niño malo, entonces, o es el niño que pega a todo mundo, pues entro desde esa mirada, desde esa etiqueta y ya lo estoy viendo desde ese lugar. Y por supuesto que voy a reaccionar desde ahí y él va a reaccionar hacia mí desde ese lugar. Pero si yo pude pausar en ese momento, observar qué está intentando hacer mi hijo en realidad con esa iniciativa fuerte que lo caracteriza, que caracteriza este temperamento, estaba intentando ayudar a su hermana a ver, un niño pequeño, ¿no? 4 años intentando ver la mecánica de la silla para ver cómo podía ayudarla a bajar y realmente que ella se subiera. Era algo bastante empático. Pero aquí ves esa cualidad de iniciativa. También tienen un compromiso idealista, esa capacidad a veces de aguantar hasta el agotamiento. Son niños que parece que no se cansan, por supuesto que se cansan, y es de los aspectos que tenemos que cuidar mucho con ellos. Estas ventanas de hambre, estas ventanas de tolerancia a la frustración, estas ventanas de sueño también las tenemos que cuidar porque suelen ir a veces hasta ese agotamiento. Ahora, clave importante con ellos es el movimiento. El movimiento regula a niños con temperamento intenso. No los regula sentarse y respirar, hacer cosas muy tranquilas. Eso lo podrán hacer después, pero ellos se regulan a través del movimiento y normalmente requieren mayor nivel de actividad que un niño promedio en su edad. Más o menos la Organización Mundial de la Salud recomienda, por ejemplo, que un niño de 4 o 3 años haga alrededor de 180 minutos de actividad diaria, de los cuales 60 minutos debe ser vigoroso, entre 45 y 60. Si tú te preguntas, ¿tu hijo está teniendo 3 horas de actividad diaria al día si tú tienes un chiquito entre 3, 4, 5 años? Actividad no es que salga y se ponga a jugar en tu casa. Actividad diaria es que pueda salir a caminar 1 hora, que esté 1 hora en una clase de natación o que pueda estar 1 hora andando en bicicleta. Eso es nivel de actividad. Entonces, para estos niños, moverse no es negociable. Es la forma en la que lo ayudas a disciplinarse, a que te pueda entonces escuchar, te pueda seguir, pueda acompañarte y hacer los límites que le estás pidiendo. También tiene cualidades maravillosas. Entre sus características está la nobleza. Es un temperamento, un niño que se manifiesta, no se esconde. Tiene justamente mucha iniciativa, puede guiar y dirigir. Quizá en la primera infancia a niños con este temperamento se les etiqueta como los malos, los terribles, los que niños problema. Sin embargo, estas cualidades son tan importantes en nuestra sociedad porque son estas características que en la adultez son aquellos que necesita, ¿qué cualidades necesita un líder? El director de una empresa, de una compañía, necesita esas cualidades de liderazgo, esa capacidad de dirigir y guiar a los demás. Por eso decimos que tiene esas cualidades de manifestarse y no esconderse, porque si tú sabes encauzar y dirigirlo de forma adecuada, entonces se convierte en un fuego con el que dejas de pelear y es una luz, un fuego que entonces puede ser una guía para otros. A veces puede tender desde esta misma forma a parte impulsiva, a una parte en la que no quiere soltar y le cuesta mucho trabajo la parte de la flexibilidad y es un punto a trabajar con ellos porque persiste y persiste y persiste, pero necesitamos enseñarle a flexibilizarse, a que por más persistente que sea, si tienes dos piezas de juegos diferentes, nunca van a embonar en un rompecabezas. Simplemente necesitas ser flexible y saber, ¿sabes qué? Aquí tengo que soltar. Aquí ya no puedo seguir. Y esa es parte del trabajo que hacemos con estos niños. Ahora, su frase en relación a la acción es yo puedo, yo soy capaz. Tú vas a ver con claridad muchas veces a estos pequeñitos que puede tener 1 año y entonces viene esta acción del yo puedo, yo soy capaz y tal vez lo ves que ya se está saliendo de la cuna y pudo y encontró la forma de salirse. A veces ves ese yo puedo en el tiene esas ganas de vestirse solo. Sí es difícil, pero yo lo intento. O incluso si lo sacas y están en el parque, él
puede y quiere trepar los árboles, como parece esto que es tan intrépido, pero viene justamente con ese yo puedo, con esa fuerza interna que grita una y otra vez, yo puedo, yo soy capaz. A veces con nuestra mirada podemos simplemente querer hacer las cosas por ellos o decirles, tú no eres capaz, ven, yo lo hago por ti. Y eso constantemente choca con ellos. Por eso van a retarnos muchas veces en los límites, porque parece una batalla. Si yo sé que mi hijo viene desde el lugar del yo puedo, entonces vamos a ver, y le gustan los retos, además de todo. En las escuelas Waldorf, por ejemplo, una maestra que tiene un niño con este temperamento intenso, lo que suele hacer es suele colocar los retos de la clase, los retos del día y los dirige hacia los niños que tienen estas características. Y entonces encausa ese yo puedo, a ver, ¿qué niño podrá ayudar a construir esta casa y con estos bloques de madera? Y entonces el niño levanta la mano, yo puedo, maestra. Y entonces es la forma en la que vamos encontrando ese encauce a través de la iniciativa de su yo puedo y de su fuerza y que busca constantes retos. Ahora, yo te voy a decir una cosa muy honesta. Si tú no les das a este pequeño retos, ¿a quién crees que va a estar retando todo el día? Pues claro que a ti mamá o a ti papá. Ahora, ¿qué prefieres? Que el reto venga de, oye, vamos a aprender y tú solito aprende a trepar un árbol y a ver hasta dónde puedes llegar con fuerza y con la habilidad y tener confianza en tu cuerpo físico, o prefieres que te esté retando en la casa porque no quiere hacer lo que le estás pidiendo. ¿En dónde prefieres que tenga ese reto? A través de las actividades diarias. Entonces ahora como les gusta mucho este tipo de reto, yo siempre les digo a los papás, pueden hacer retos no con los hermanos, porque eso se convierte después en una rivalidad entre hermanos. Sin embargo, el reto con uno mismo. Oye, ¿qué tal que la rutina del día ver en cuánto tiempo la puedes lograr, ¿no? Haciendo todos los pasos, bañarte, ponerte la pijama, escoges tu cuento y te veo en la cama. Y entonces entras desde el lugar del temperamento para motivarlo, pero entendiendo quién es tu hijo y qué es lo que necesita, no a través de un te voy a castigar, te voy a pegar si no te duermes, si no te pones la pijama, porque a veces, claro, son horas o momentos donde los papás ya estamos bastante irritables y cansados. Y entonces a veces sale este piloto automático y entramos desde ese grito, desde esa amenaza. Si no te pones la pijama en este momento, entonces, y ahí viene esa amenaza o el grito que muchas veces surge en esos momentos terribles y terminamos el día sintiéndonos padres muy malos. Ahora, ¿qué otra característica es importante que tú entiendas sobre este temperamento? Los niños con temperamento intenso, además de una cantidad de movimiento alta, necesitan una figura de autoridad digna de ser amada y que siguen porque respetan. Yo te quiero preguntar a alguien algo. ¿Tú a quién admiras? Piensa en esta figura que tú admiras. ¿Quién es? ¿Quién llegó primero a tu mente? Y esa persona piensa cómo responde cuando hay conflictos, cómo suele tratar a los demás y por qué la admiras, por qué si esa persona llega y te da un consejo, habría una alta probabilidad de que tú siguieras su consejo porque es una figura de autoridad para ti que tú respetas y que conectas con ella. Y por eso es mucho más probable que la quieras seguir, que quieras cooperar y hacer lo que te está pidiendo. Eso es justamente lo que necesita este niño. No necesita una figura de autoridad que lo amenace, que le cause miedo. Porque si a ti no te duele, entonces tú no aprendes. Y acercarnos desde ese lugar a los niños es muy doloroso. La disciplina auténtica busca enseñar habilidades. Necesita tu hijo una figura de autoridad que quiera escuchar, con la que quiera conectar y por lo tanto quiera seguir. Así, mamá, papá, terminamos este episodio. Espero que te haya servido, que sea de beneficio. ¿Cómo puedes identificar el temperamento de tu hijo? Yo tengo dentro de mi membresía un test donde evaluamos desde los 9 rasgos del temperamento de Thomas Alexander, Stella y Chess, y también el temperamento desde un lugar más clásico, justo como el que te presenté el día de hoy, y evaluamos desde diferentes ángulos cuál es el temperamento de tu hijo. Y en base a él estudiamos las estrategias que necesita su individualidad, porque no todos los niños son iguales y no necesitan lo mismo. Y entonces tu crianza deja de sentirse tan difícil, porque no existen niños difíciles.
Así que suscríbete, comparte este episodio si te gustó y nos vemos en el próximo. Gracias.